empezamos, muy feliz domingo para todos, muchísimas gracias por estar ahí y vamos a hablar de un tema muy interesante. Estamos aquí con Bea García, que le agradecemos un montón que esté acá, que haya prestado su domingo de descanso para estar con nosotros. Un tema muy importante que es el árbol transgeneracional. Ella ahora nos va a contar un poquito de qué se trata, de dónde viene el nombre, bueno, todo. Ahora nos va a contar. Okay. Bueno, como ya ha dicho Laura, me llamo Beatriz, yo trabajo como terapeuta y bueno, pues hace unos años, en el 2013, empecé a estudiar la descodificación biológica en Madrid. Estaba en un proceso además de separación, de divorcio, con lo cual, bueno, pues tuve un poquito de conflicto que luego solucioné con la bio para, bueno, saber que esto funciona. Y dentro de la descodificación biológica existen, digamos, hay tres etapas. Una es la etapa contemporánea, que es desde los 7 años más o menos hasta la edad actual, en la que, bueno, pues asumimos, tenemos conflictos, vamos teniendo, pues bueno, conflictos que vamos integrando o no, nos generan síntomas o enfermedades, pero esa es la parte, lo que es la contemporánea. Luego tenemos un proyecto y sentido, que significa que el bebé está programado, o sea, hay un proyecto de los padres desde 9 meses antes de la concepción hasta los 7 años de edad del bebé. 9 meses antes de la concepción. Esto lo estamos hablando a nivel inconsciente. O sea, qué increíble. O sea, que 9 meses antes sabemos, claro, o sea, inconscientemente que voy a quedar embarazada. Programando al bebé. ¿Qué pasa? Que tú cuando empiezas a decir voy a tener un hijo y tal, ya inconscientemente estás haciendo un programa, estás programando con un proyecto que tú quieres. Por ejemplo, hay proyectos que tiene, por ejemplo, una mamá, que es, por ejemplo, pues yo quiero que cuando yo sea mayor, mis hijos o mi hija o mi hijo me cuiden. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que has programado a un hijo tuyo a que no pueda ni tener relaciones, porque tienes, o sea, en tu inconsciente está grabado el programa de tengo que cuidar a mi mamá o a mi papá o a mi robot, una computadora. Y eso es a nivel inconsciente. ¿Qué pasa? Claro, que eso está programado desde antes de eso. Papá que dice yo soy abogado, mi padre es abogado, mi abuelo es abogado, entonces mi hijo tiene que ser abogado, pero es algo como que lo tienes en proyecto y luego es el sentido que le das a ese bebé. Claro. O sea, el proyecto es ese, pero luego el sentido es que cuando tú ya tienes al bebé ya tienes programado directamente, o sea, ese niño pues claro, proyecto y sentido, proyecto que me acompañe durante toda su vida y el sentido es ese, que sea mi acompañante, como mamá, que me cuide. Entonces, ahí se ve en personas que, por ejemplo, nunca tienen pareja porque tienen que estar cuidando de algún familiar cercano, o sea, que ellos o no tienen, no salen, amigos, siempre están cuidando de alguien, o sea, son personas que siempre están solteras, no se casan, no tienen pareja, no tienen oportunidades, entonces eso es importante también, lo que proyectamos en esos meses tan importantes, antes, desde los 9 meses antes de concebir. O sea, que para una pareja, por ejemplo, que está buscando tener un bebé, lo ideal sería decirle de hoy que sea feliz, que sea muy libre y feliz. Que tenga una elección propia. Claro, exactamente. O sea, mi proyecto, eso es mi vida, ¿no? El proyecto del niño será su proyecto. Porque generalmente, claro, los padres, y más ahora, en esta época, empiezan, bueno, cuando tengo un hijo va a ir a tal colegio, todo eso, claro, ¿no? Como uno empieza a programar. Claro. O bueno, esa es una parte consciente, pero está la parte inconsciente que no controlamos, que esa es la que realmente nos guía, la que tendríamos que tomar conciencia en el día a día, en el momento presente, cada día, de lo que estás asumiendo, de lo que tienes, de la vida que traes, eso es lo que no es fácil llevar a cabo. Claro, yo lo que había leído y investigué en muchos lugares era que de un iceberg, de una montaña de hielo, la partecita de arriba es la parte consciente, es muy chiquitita, y la parte de abajo es la inconsciente. El iceberg se maneja, el bloque de abajo es lo que mueve a la parte consciente. Entonces tengo 95% inconsciente, 5% consciente, es increíble la cantidad de cosas como, y también lo que, por ejemplo, cómo elijo mi pareja. En realidad lo elijo mi inconsciente. Claro, el bloque inconsciente se acerca a otro bloque del cual puedo aprender.
Claro, porque es alucinante, todos llevamos ¿eh? un cartel, o sea, llevamos un cartel que no se ve, pero su inconsciente sí. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, en mi familia, por ejemplo, hay abandonos, pero yo tengo aquí el cartel de programa de no tener hijos. Entonces, ¿qué voy a buscar? Inconscientemente, claro, no lo buscas conscientemente. Pues a lo mejor a un hombre que no pueda tener hijos, o alguien que tenga problemas estipulares, por lo cual no pueda... Claro. Siempre vamos a buscar, pero ya te digo, todo es inconsciente, claro. Es como si llevamos el cartel de ese, mi inconsciente dice ese. Claro. Entonces tú de alguna manera hay una atracción y te juntas con esa persona y al final, bueno, pues tu inconsciente, digamos, siempre se sale con las suyas. Claro. O sea, no tenemos y lo que quiero contar es que lo que a mí más me llamó la atención y me parece súper como mágico, diría, no es la palabra, pero bueno, voy a utilizarla porque me gusta además, es que cuando uno a nivel al inconsciente lo hace consciente, con las pocas herramientas que tenemos, que no son pocas, son muchas, porque si comparamos con nuestros padres, nuestros abuelos no tenían nada, podemos instantáneamente se disuelve ese inconsciente. O sea, tengo un programa de no tener hijos, por tal y tal y tal y tal, se borra, inconscientemente yo lo traigo a eso, no tener hijos, como lo entiendo, todo lo que se explica, sí, se borra instantáneamente. Claro, es como una toma de conciencia, cuando tú tomas conciencia de que algo, tu cuerpo de alguna manera se mueve, hay algo que te remueve, si el síntoma, o sea, físicamente siempre hay algo que te mueve, cuando hace clic en tu inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Que integras esa información y al integrarla es como que entiendes, comprendes, y entonces al comprender ya inmediatamente el juicio cesa. O sea, no puedes juzgar algo que entiendes y que comprendes, es imposible, ¿no? Entonces, claro, que, es importante tomar conciencia de las cosas que ocurren, porque en el momento en el que las integramos dentro de nosotros, las comprendemos, rápidamente, claro, tu inconsciente desconecta de esa información. Entonces, soluciones. O sea, no solamente hay que entenderlo, porque yo puedo, eso es como todo. Claro, ¿no? O sea, no es entender, es no es tomar entenderlo, conciencia es integrarlo. Es tomar conciencia y decir, wow, y realmente cuando tomas conciencia, cuando tu cuerpo asiente y tu inconsciente es como que quita, o sea, la clavija la desconecta. Entonces ya esa información deja de estar ahí. ¿Por qué contamos esto? Porque hay muchas familias, por ejemplo, que traen abandonos. El abuelo abandonó a la abuela y después la hija fue abandonada por el marido y hasta que llega a mí también me abandonan. Familias que traen muchos abortos, familias que traen muchos muertes, suicidios. Entonces cuando nosotros que tenemos el gran privilegio, lo vuelvo a decir porque me parece increíble esto, la información que tenemos, esto hace 20 años era imposible, una transmisión online, con una terapeuta que te diga las cosas que para que uno desde casa, mirando la tele, haciendo lo que quiera, escuche y tome conciencia. No lo tenían nuestros padres y nuestros abuelos menos que menos. Entonces, estas herramientas hay que utilizarlas para eso, ¿no? Para poder despertar. En realidad, esa es la palabra, claro, ¿no? El despertar de la conciencia. Entonces, bueno, ese claro, es la otra parte que nos hemos ido un poquito dentro de lo que es la descodificación es el transgeneracional, que es de lo que estamos hablando, que es los programas inconscientes que traemos a nuestra vida. Entonces, todo lo no dicho, todo lo que no se cuenta, toda la información que está oculta en todo lo que es el árbol familiar, de alguna manera va a ser repetido o sana. O sea, hay dos partes, o sea, se va a transferir de generación en generación. Y hay dos partes, o bien se repite la historia o bien se repara. Entonces tú puedes venir aquí a repetir una historia familiar, por ejemplo, tu abuelo bebía, pues tú bebes, y esa es una repetición, pero también puedes venir aquí a reparar. ¿Qué pasa? ¿Cómo reparas? Odias la bebida y no sabes por qué, porque no has tenido ninguna historia con la bebida y sin embargo no eres abstemio, no bebes y odias la bebida. Entonces ahí hay o sea, no se puede estar en los dos extremos, tiene que haber un equilibrio siempre. Cuando hay un extremo es porque estás reparando una historia. Claro. Y ahí, bueno, en mi caso nunca tomé alcohol, claro, ahí no, me descompone claro, pero tampoco hay que descomponerse, o sea, no, es como que no hablo, es una forma, no. Es como que siento, pero eso también se puede trabajar, me refiero, que no hay que estar tampoco ni en el extremo de beber ni en el extremo de no beber, porque te genera un conflicto también. Eso no hay que llevar. Bueno, hay que tener un poco exagerada. No, es como que no se me pasa por la cabeza, nunca ni para brindar, no tomo alcohol, nunca. Y bueno, debe ser por... No lo sé de quién, pero estaré preparando algo. Sí, todos venimos con cargas familiares.
Claro. con programas, Claro. pero a ver, son cargas que nosotros, digamos, escogemos cuando venimos no es algo que te suelto ahí el marrón y tú te los apañes, no. Nosotros somos los que inconscientemente cuando venimos a la vida escogemos el poder solucionar esto. Entonces es nuestra labor aquí el poder trabajar eso para poderlo solucionar. A mí me gusta decir siempre que este planeta Tierra es un colegio al que venimos a aprender, Claro. y antes de venir al colegio, antes de nacer, claro, elegimos a papá y a mamá, elegimos 2 árboles, y esos 2 árboles tienen cosas que sanar. Entonces, como primer hija, lo que leí, me toca una mochila enorme de reparación, pero también habla de un gran alma. Los primeros hijos somos, según lo que dicen los terapeutas, grandes almas que vienen a solucionar gran parte del árbol. Vienen a enseñar mucho también. Bueno, pues seguimos. Sí, sigamos, vamos. A ver, digamos que hay programas inconscientes, por ejemplo, ser doble de alguien. Entonces, ser doble de alguien de varias formas. Por ejemplo, te llamas igual que un antepasado. Si has nacido más o menos en su fecha de nacimiento, 10, 15 días antes o después. Si has nacido en su fecha de concepción o en tu fecha de concepción, tienes que mirar las 2 partes, que son 9 meses antes de tu fecha. Y si nació 7 meses, igual 9 meses. Ahí hay que mirar la fecha del nacimiento y la fecha que le correspondería nacer. 9 meses, siempre son 9 meses. Los 9 meses es digamos el programa, claro, que es sí. el natural. Claro. Cuando hay un periodo en el que el niño, por circunstancias, yo tengo un ejemplo, ahora lo contaré, nace antes de tiempo, entonces hay que mirar su árbol de la fecha de nacimiento real y la fecha en la que le correspondía nacer. Entonces ahí hay que hacer dos trabajos, hay que mirar. Claro. Entonces yo tengo un ejemplo, bueno, es un ejemplo muy cercano a mí, que es el ejemplo de mi hija. Mi hija le correspondía tener el bebé el 10 de agosto y el 25 de junio, o sea, un mes y medio antes, más o menos, mi madre tuvo una circunstancia muy fuerte, muy potente, que como la persona que más cercana a ella era mi hija, pues mi hija, digamos, sufrió el ver a mi madre en estado de shock y tal. Claro, para ella fue un impacto muy fuerte y todo lo que sufre la mamá, el bebé lo vive también, pero además como si estuviera viviéndolo él. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, en el momento en el que un bebé recibe ese impacto de emocional que vive la madre, es un shock para él. Dice, esto no es seguro, tengo que nacer. Esta casa no es segura, tengo que salir de aquí. Entonces, él en 15 días nació con 8 meses, justo, además el día 10, o sea, justo nació el día el 25 ocurrió este evento y el 10 nació él. Claro, él nació un mes antes de su fecha, porque claro, el impacto de la madre, su casa no era segura, entonces tenía que salir fuera. Increíble. Entonces esto sí que es verdad, cuando una madre vive un impacto emocional muy fuerte, aunque no viva un impacto muy fuerte, cualquier impacto que tenga, cualquier emoción, el bebé lo vive como si fuera. Por eso siempre dicen que la embarazada hay que cuidarla y que la embarazada y la madre hasta los 3 años vive los conflictos de la madre, todos, absolutamente todos. O sea, si un niño se constipa hay que pensar la mamá qué le está pasando a mamá para que el niño tenga un constipado. ¿Qué le está pasando esto que es muy, porque lo naturalizamos. Ay, el niño tiene fiebre y sí, los bebés tienen fiebre. Pensamos que bueno, como ahora o el niño va a la guardería, pues se le contagia todo. No, porque hay niños que no tienen esos problemas. O sea, hay que mirar, es como un niño cuando se le separa de la madre y empieza a ir a la guardería. Hay muchos niños que se le pone encima en la piel, porque la piel es lo que te separa del mundo, es lo que te acaricia, es lo que, ¿sabes? Entonces, claro, cuando te separas de la mamá, la piel, la epidermis, sufre, porque es lo que está pegado a la mamá, es el contacto directo con la madre. Claro. Entonces tienen problemas, por ejemplo, de un eczema, tal. Cuando es un problema un poquito más profundo es porque, a ver, estoy hablando ya pero la epidermis es la primera capa de la piel y es cuando hay un conflicto de separación con algún ser querido, o si es en personas más mayores, no quiero que me toques también. O sea, puede ser las dos partes. Entonces, porque hay personas que a lo mejor están en un trabajo y el jefe está un poco, ellas sienten como que están abusando de ellas, entonces a lo
mejor tiene un eczema en esta zona. Claro. Y luego viendo, dices, es que es la zona donde mi jefe me ponía la mano. Hasta ahí el inconsciente es capaz de seleccionar una parte del cuerpo, ¿vale? Sí. Y luego si hay si digamos ya llega el conflicto a la dermis, que es la otra capa más profunda, ahí estamos hablando de que uno vive el conflicto de separación más agresión. Eso no quiere decir que te peguen, sino que tú sientes que estás sintiendo que te están agrediendo. Eso me parece muy importante acá. Una cosa es lo que sucede, otra cosa es lo que yo siento que sucede. Porque ante una misma información cada uno lo vive de una manera. O sea, yo pongo siempre el ejemplo, ante un despido de un jefe a 3 personas, yo puedo vivir ese despido como diciendo, un año sabático, genial, y yo no voy a tener ningún problema. Claro. Otra persona lo puede vivir con una guarrada enorme y seguramente tendrá problemas de intestino grueso, ¿vale? O de estómago si no lo digiere. Y si una persona, por ejemplo, tiene, una mujer a lo mejor la despiden, tiene 2 niños pequeños, está separada y es su forma de vida, entonces empieza a sentir que a ver cómo va a dar de comer a sus hijos. Hay un enorme sentimiento de carencia y ahí el hígado empieza a poder afectarse, ¿no? Sí. Entonces, depende, la información es la misma, pero cómo lo vives, cómo uno lo siente, eso es diferente. Entonces, como vives el conflicto, ahí va a ser tu síntoma. Entonces, el síntoma está acorde a tu periodo de estrés. Cuanto más estrés y más en el tiempo, el síntoma va a ser mucho más profundo y más, a lo mejor llega una enfermedad. Si el síntoma es muy leve, o sea, si tú tienes un conflicto leve, el síntoma va a ser leve. Si tú, por ejemplo, te has llevado un disgusto, luego a lo mejor te duele la cabeza. Vale, pues está acorde al nivel de... Claro, o a cómo lo vivo. Claro, en realidad no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pasa. Efectivamente, es cómo vives lo que te pasa. Claro. Porque ya te digo que nadie lo vive igual. Hay conceptos que son un poquito, bueno, pues generales, que se puede decir, bueno, pues te pasa esto, la piel, si sabemos que es el contacto y tal, cuando hay que mirar, pero luego hay que mirar más profundamente cómo vive la persona esa situación. Esto no puede, esto es a rasgos, grandes rasgos, no se puede... No decir que esto, si tienes esto ya por esto. No, porque depende de la persona, como vive, depende de cada uno. Tu vivencia. Y a veces el inconsciente te lo tapa tanto que tienes que andar eliminando capas y capas y capas hasta que llegas al momento del conflicto. O sea, a veces... Es que nuestro inconsciente y el de nuestros ancestros está acostumbrado a tapar. Claro, porque lo que hace es intentar salvarte la vida. O sea, trabajamos, o sea, el inconsciente es el arcaico, es la parte arcaica de supervivencia. Entonces siempre va a intentar que tú salvarte la vida. Y a veces el mejor recurso que tiene para salvarte la vida es una enfermedad. Claro, porque vas a estar más atento de eso que de lo realmente el conflicto. Entonces es como poner la atención en otra cosa que no es en el conflicto que estás dando. Y además tú, a lo mejor supongo que también el entorno, si me enfermo, todo el entorno me cuida y me siento más protegida. Claro, ahí hay también otros conflictos. Claro, es que esto es sí, como... todo, sí. Bueno, vamos a seguir. Seguimos. Bueno, luego tenemos también el doble gemelo. El doble gemelo puede ser gemelo de tu hermano, sí, o de tu pareja. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando eres doble de tu pareja es porque tú naces bueno, pues igual, o te llamas igual que ella porque puede ser Juan, Juana, por ejemplo, ya eres doble. Alejandra. Sí. O la fecha de nacimiento, sí, o la fecha de concepción, hay que mirar eso. De función no, porque si no, claro, no estaríamos claro. Entonces, ahí lo que ocurre cuando hay un doble gemelo en tu pareja, cuando es un gemelo, es que traes un programa de no tener hijos. Porque para el inconsciente, ser doble gemelo de alguien significa que estás en incesto simbólico. Y 2 hermanos no pueden tener hijos. Pueden, pero no deberían. Ya, pero para el inconsciente es inviable, ¿vale? No lo aceptan como algo biológico normal. Claro, porque los genes se... No, por supuesto, claro. Para el inconsciente estás en incesto. ¿Qué pasa? Es un programa de no tener hijos. Y es lo que yo decía, tenemos el cartelito, entonces pues siempre... Cuando uno lo trabaja, cuando uno se da cuenta que mi pareja es un doble gemelo, así se dice, me doy cuenta, el inconsciente inmediatamente borra la información de no tener hijos. A ver, no es tan fácil. Trabajo, va a ser un trabajo muy bueno. Es un poquito más profundo. O sea, hay personas que sí que cuando de repente oyen una información y yo te digo, y te hace clic, o sea, es como te das cuenta y se te entra el escalofrío de decir,
Nivel de conciencia, lo que claro, hablamos siempre. Depende del nivel de conciencia que tenga cada uno, va a poder borrarlo inmediatamente o va a tener es un como que proceso. se desconecta el programa. Importante es la o sea, es como hacer conciencia. clic, Claro. se desprograma, entonces ya ahí empieza a ser diferente. Claro. Entonces ahí podemos tener. Increíble. Yo, a ver, tengo dos casos ya de personas que han tenido bebés que no podían tener bebés. Además, clínicamente dicho, no puedes tener bebé porque una persona tenía criptorquidia, que no le bajaban los testículos, o sea, los espermatozoides no podía, o sea, no llegaban a culminar. Entonces, la raíz de este chico era que su padre fue concebido con, o sea, digamos, la abuela de este chico, estuvo con el dueño de una casa donde trabajaba, pero nunca reconoció al hijo que tuvieron. Entonces, para el inconsciente era un hijo no reconocido y él era doble de su abuela. Entonces, ¿qué pasa? Que para el inconsciente un hijo no reconocido es como un hijo que no tiene cuidados, no tiene cuidados. Entonces, para el inconsciente biológico, un niño no reconocido, un niño abandonado es un niño muerto. Entonces, ¿qué hace? Protegerte de eso, para que no sean abandonados, para que no se muera. O sea, es supervivencia pura y dura. Entonces, ¿qué pasa? Que le da un programa de no tener hijos, claro, para que no vuelva a pasar para eso que no nuevo. Sea, para que no sea un niño no reconocido. Entonces, trabajando el árbol, estuvimos y bueno, pues ya tuvo un bebé y ya repararon. Sí, repararon, claro, se reparó y aunque físicamente decían los médicos era imposible, pues fue posible. Fue posible. Claro. Entonces, ahí no, increíble, qué alegría, ¿no? Poder ver eso, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, cuando somos dobles de una pareja o traemos un programa, por ejemplo, de abandono, porque claro, ¿cómo te das cuenta de que traes un programa de abandono? Pues muy fácil. Si en tu familia ha habido, pues por ejemplo, mi madre en este caso, voy a hablar un poco del tema personal porque es lo que tengo más cerca que lo que yo mi madre trabajar. Mi madre se quedó sin madre cuando tenía 2 añitos, con lo cual para el inconsciente es un abandono de mamá. Mamá se fue. Mi abuela se quedó huérfana con 5 añitos, también abandono de mamá. O sea, yo soy doble de la mi mamá madre. de tu mamá. Claro, mi abuela. O sea, que vienen, claro. Yo estoy en niña maestra con mi padre. Mi padre fue abandonado recién nacido. Entonces yo me llevo todos los... La mochila completa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo he tenido parejas y he sido abandonada. Y claro, yo ahora lo entiendo perfectamente. Claro. Y bueno, he estado trabajando muchísimo tiempo largo, porque claro, cada duelo que haces, con el trabajo que haces, se tarda 21 días en que el inconsciente recoloque el árbol familiar. Entonces tienes que hacer un proceso de esperar un tiempo para que luego poder hacer otro duelo, porque se mueven muchas cosas. Sí, el inconsciente todo en 21 días, los cambios de hábitos también. Claro. Entonces, yo lo trabajé mucho, entonces, porque mi familia, somos 3 hermanas y las 3 hemos tenido un aborto antes de nuestros hijos, un aborto. Mi hermana mayor tiene un aborto, pero luego se casa con un hombre que no puede tener hijos. Claro, es el cartelito, o sea, digamos el cartelito. Como me van a abandonar, no voy a tener hijos que también... Mi árbol es tóxico, o sea, cuando tienes tanto abandono, el inconsciente dice, este árbol es tóxico, hay que eliminarlo. ¿Cómo lo elimina? Pues no teniendo hijos, así ya no se continúa la especie. Entonces, en mi caso era un tóxico total porque había muchísimo abandono. Entonces, ¿qué pasa? Que mi árbol era tóxico. Mi hermana adoptó 3 niños, por eso como el inconsciente no sabe de la medicina ni de las adopciones, pues entonces sí que tienes otra vía para poder solucionar. Entonces ella adoptó. En mi caso yo tuve un aborto ante mi hija y mi hija nació con forces. Si no hubiera existido la medicina, mi hija muere, porque no dilataba, o sea, tuve problemas en el parto. Y ella nació también, con lo cual dices, bueno, está reparado. Claro, sí. No, todavía no está reparado. Porque eso fue cuando nació, lo he reparado ahora. Ahora, claro. Mi hermana, la pequeña, también tuvo un aborto y después una niña nació con cesárea programada. Igual, si no existe la medicina, esa niña no nace. Claro. Y encima también con la cesárea, cuando la forma de nacer también marca mucho al bebé, porque el bebé es el que tiene que decidir el parto, no somos ni la mamá ni los médicos, o sea, es forma natural, es el bebé el que dice,
es mi hora de nacer. Claro. Entonces, cuando un niño nace con cesárea, se le está ayudando a nacer. ¿Qué marca eso? Que cada acción que vayas a hacer en tu vida, decisión que tengas que tomar, siempre va a tener que ser ayudado por alguien. Porque tú solo no vas a poder tomar la decisión, porque ya la tomaron por ti en el momento de nacer. Claro. Entonces ahí hay, claro, entonces hay muchas formas la forma de nacer tiene impacto también en el bebé. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo trabajando el árbol durante muchos meses dije, bueno, ¿cuál es la forma más segura de saber si yo he reparado digamos, el abandono, porque hay muchas más cosas que todos traemos, cuando nazca mi nieto? Claro. Lo tenía muy y que fácil. nazca naturalmente sin ningún tipo de... Él nació de forma natural. O sea, si vos hubieses reparado esto antes de quedar embarazada de tu hija, hubiese nacido sin fuerza. Claro. Cuando tú reparas un árbol de ese conflicto, ¿qué pasa? Que el árbol ya es que se desconecta el programa directamente. Claro. Desconectas el programa, entonces bueno, pues es genial porque así vas avanzando tendrás otras cosas que trabajar, porque todos traemos mucho más programas, ¿no? Pero sí que es verdad que... Entonces, eso es otra parte. Luego tenemos al yaciente. Bueno, este es un tema importante. Sí. ¿Qué pasa con el yaciente? Muchas mamás que hemos tenido abortos, aquí no se juzga si lo has decidido tú o ha sido tu protector, porque no, sino que cuando uno ha tenido un aborto, inmediatamente el hijo que viene después trae sí o sí los programas del bebé no nacido, o sea, los trae consigo, o sea, viene con la mochila, ¿vale? Entonces, claro, yo aquí tengo un caso muy potente de una chica que había tenido 5 abortos, no era capaz, no sé, también había un problema de un programa de no tener hijos y tal, bueno. Entonces hicimos el trabajo, el hijo que nació después de los 5 abortos, cuando empezó a crecer, se le formó una escoliosis en la espalda. Claro, con 5 motos encima, no me extraña. ¿Qué pasa? Que a medida que íbamos haciendo el duelo, o sea, los duelos, claro, pasaron meses, porque cada duelo es cada 21 o 30, o sea, una vez al mes más o menos. Pues el niño se iba modificando la espalda. Wow. Y cuando terminamos el duelo, a los poquitos meses ya estaba bien. Entonces, sin hacer absolutamente nada más que trabajando el árbol. Eso es importante. Haciéndolo consciente. Consciente, claro. Lo que hablamos siempre. Y también hay que informar al bebé, o sea, al hijo que tienes, al que está vivo, de que él no es el primero en el árbol, sino si hay 5 abortos, él es el 6º. Y hay que hacérselo ver conscientemente, porque si no, lo tiene que oír. O sea, hay que decírselo. Claro, hay que decírselo, tú no eres el primero. Claro. Porque también la responsabilidad de ser el primero no es lo mismo que ser el 5º, a nivel inconsciente. Entonces hay que informar al bebé o al niño que él es el 6º en el plan familiar y recolocar a cada bebé en su lugar correspondiente es importante para que el árbol esté bien. Entonces, ¿Se puede mejorar así como si es una escoliosis? ¿Qué otra cosa puede tener un yaciente? Porque yo leía que duermen de determinada manera, tienen unas determinadas características que no quiere decir que todos sean igual, porque a ver, somos un mundo y somos un... Pero a lo mejor tristezas muy grandes que no son de él y que él dice, yo no sé por qué. Yo lo he escuchado muchas veces, y no porque sean yacientes, la gente dice, tengo todo y no soy feliz, ¿qué me pasa? También ahí puede haber un caso de que haya tenido un gemelar en su vientre. Entonces hay personas, yo he tenido un caso de una chica que todo lo tenía que comprar por 2. O sea, por ejemplo, si voy a comprar una camiseta, me compro 2. No me puedo comprar una, imposible. O sea, me compro un pantalón, me compro 2. Los zapatos 2 pares. Y ella es inconsciente. Y ella no sabía que había tenido una gemela. Claro, ¿qué pasa? Que el gemelar, pues se perdió. Pero ella, su primer contacto con un ser ha sido en el vientre de mamá y ha estado ahí. Entonces, ella ha vivido eso. Entonces, esa conexión sigue. La pérdida, también hay problemas de personas que tienen conflictos en la vida, que es porque han tenido un gemelar y lo han perdido. O sea, es que hay un montón de situaciones. Sí, una cantidad de variantes. Y también esto que estamos hablando acá es muy general. Yo tengo que ver la persona, pero cada persona es un mundo y yo no sé cómo lo vive cada persona, entonces
Y a veces algo tan simple como esto de compro de 2 en 2 no le da importancia, es que no le da claro. importancia, pero sí que es verdad que ahí sacamos un montón de cosas detrás. Su Increíble. tristeza, que se sentía como en soledad aunque estuviera llena de gente, que le faltaba, ella decía La mitad. me falta la mitad. Claro. Y su mitad era su hermana, Claro. hermana o hermano, porque en este caso no, claro, se pierde. Sí, no, claro, Sí no que es sabe, verdad que a claro, nivel claro. inconsciente sí que se supo que había un... Wow, bueno, alucino con todo esto, me parece increíble. Aparte me parece increíble que cuando uno lo hace consciente, se borra. Sí, desconectas el programa. Yo digo más que borrarse porque es como que se hace, es como un interruptor que se apaga. Entonces ya el programa no te hace efecto. Claro. O sea, ya no está influenciando en ti. Un segundito, Sí. ¿hay problemas de audio? Sí, un Sí. poquito más alto. Más alto, porque ah. no se Bueno, puede bueno. con- tiene que avisar. Vale, gracias. Bueno, también yo tengo otro caso de un yaciente, de una familia, vinieron una familia a consulta y la mamá había tenido un aborto y entonces pues vinieron todos porque ese día era fiesta o algo así, no me acuerdo bien, y entonces yo dejé, el papá y el hijo y la hija se fueron a tomar algo mientras yo trabajaba con la mamá. Entonces en el duelo que yo hago, la mamá se encuentra con su bebé, pues Sí, imaginariamente, claro. Inconscientemente vas a saber si le preguntas, es que vas a saber la información, la tienes ahí. Entonces, el padre cuando llegó, después de que habíamos terminado el duelo, me dice, ¿qué habéis hecho? Porque la niña cuando llegó, la niña mayor, que era la primera después del Sí. aborto, venía como muy tímida, era una niña que se vestía oscura, eran las características de un yaciente. Se vestía de colores oscuros, dormía así con las manos, era muy tímida, introvertida, como con el gesto de esconderse. Sí. Entonces, claro, cuando estaba en el bar, el padre dice, de repente ha hecho así, se ha puesto recta. Y claro, él no sabía qué estaba pasando. Entonces, cuando ellos llegaron, porque yo en el duelo, la mamá le preguntó al bebé cómo se llamaba. Y el bebé le dijo que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, vamos a poner uno de ejemplo, José, porque se lo había puesto su hermana. Esa información que recibió su madre, Sí. ¿vale? Y cuando llegó la niña, la madre le preguntó, María, ¿tú le has puesto un nombre al bebé que no nació? Y dice, sí, José. El mismo nombre que la madre había percibido en el duelo. Increíble. Entonces, claro, ahora sigo hablando con esta persona y me dice que fue un antes y un después de su De hija. eso. Sí, Claro. fue un antes y un O después. sea, cómo impacta el que yo me dé cuenta de algo consciente, algo que traigo, impacta en el árbol. Claro. Para arriba y para abajo si tengo hijos. Y que cortas los programas de información, porque claro, lo que hacemos es cortar esa información Claro. que está. O sea, además se hace como acto de psicomagia, como decía Jodorowsky, que el inconsciente no distingue si es real, imaginario, ficticio, o sea, no lo distingue. Tú puedes hacer algo imaginario para el inconsciente real, o sea, Claro. funciona. Entonces, cuando hacemos Lo mismo no hay pasado, presente y futuro, no, es claro, eterno eso es ahora, presente, claro. aquí O ahora. sea, yo, por ejemplo, presente. ahora mismo quiero solucionar un tema del pasado, yo le digo al inconsciente, estoy en el tal fecha y tal y voy a hacer esto. Y entonces ahí el inconsciente se lo cree, o sea, Claro, no te va a sí. poner ninguna duda porque no sabe diferenciar. Claro, claro. Sí. Porque él vive en el eterno presente. Eterno presente. Entonces, da igual que Exacto. tú Sí. pienses. Entonces, es muy importante el tema de cortar los programas. Imagínate, salvas a toda una generación que viene y te liberas de una cantidad de mochilas que traemos de tanta gente, tanto, no hay un doble en la familia, hay muchos, hay muchos dobles gemelos, la pareja puede ser un gemelo, o sea, es wow. Claro, porque, a ver, ¿cómo se trata esto? Pues cuando tienes un problema, cuando Claro. entonces dices, algo pasa. Entonces, incluso también a veces enfermedades que tenemos que no sabemos si estamos heredando el programa, porque eres doble a lo mejor de tu abuela, y tu abuela tenía diabetes, entonces Claro. si tú vives un conflicto, primero si eres doble, tienes más probabilidades de llevar ese programa. No siempre se lleva todos los programas de una persona, se llevan algunos. Pero también si tu casa está dividida por dos, por ejemplo, si tus padres han separado, si tú lo vives como una separación y una falta de amor, ahí pues puede haber un conflicto de diabetes. O si me Por peleo ejemplo. con un hermano y no me Claro, hablo. pues es que, a ver,
Claro, luego hay que indagar en la persona, o sea, no siempre así, pero claro. sí que la diabetes significa, me siento con falta de amor, por eso mi cuerpo genera más glucosa, bueno, me falta dulzura, me falta genero dulzura porque no y tuve... porque claro. mi casa está llena, Claro. hay una separación, entonces hay muchísimos casos en esto, entonces claro, habría que mirar uno por uno. No, claro, claro, cada persona es un mundo y es como decías, a lo mejor la misma enfermedad uno lo vive de otra manera. Claro. Entonces, ¿cómo lo vivo? No es lo que vivo, sino cómo lo vivo. Efectivamente. Lo que vives, bueno, pero ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo vivo? La información que recibes, ¿cómo la estás tú viviendo en ti? Y una pregunta que se me acaba de ocurrir, una persona que repara, por ejemplo, no sé, se me ocurre que algo, para reparar, haces totalmente lo contrario. Claro. O sea, por ejemplo, una persona que ha asesinado a alguien, a lo mejor el que, digamos, el que es el doble de él, se hace policía para atrapar a los que ahí está el tema de las profesiones. Ojo, claro, las profesiones también tiene que ver el nombre, las profesiones, no por algo somos lo que estudiamos lo que estudiamos. Claro. O sea, entonces, por ejemplo, tú reparas pues siendo policía, ¿por qué? Porque tú conscientes, yo tengo que atrapar a los que asesinan porque como que tienes ahí una obligación. Y normalmente, bueno, a veces cuando reparamos en una profesión, normalmente no ganamos mucho dinero. Claro. Cuando se repara no se porque gana no se dinero. hace por vocación, Claro, se hace para reparar una historia. La lealtad tiene mucho que ver la lealtad, ¿no? En realidad es el amor incondicional que se siente por el árbol que uno eligió, es decir, no te preocupes, que si no lo solucionaste, me hago cargo y lo soluciono yo, es el amor incondicional. Wow, no, es increíble, vamos, sigamos, que a mí eso me encanta. Bueno, luego podemos estar en línea maestra con alguna persona de tu plan, y significa que desde tu fecha de nacimiento, 6 meses, hay 6 meses de diferencia. Entonces, esto significa, bueno, pues que tienes que aprender de esa persona y enseñar, o sea, tenéis un aprendizaje mutuo. O sea, por ejemplo, yo nací en junio, alguien de diciembre. Yo nací 6, el de diciembre, ella me enseña y yo le enseño, o él, ¿no? Sí. Y te deja también sus programas, si fallece, te deja sus programas para que los puedas solucionar. O sea, sabiendo además que lo vas a solucionar, o sea, no tiene ninguna duda. O sea, eso está elegido de antemano, claro, sí. Pero eso, fallezca, en el momento que fallezca me deja los programas a mí. Esto es increíble, mis padrinos, mi madrina y mi padrino son de diciembre, los dos. Mi padrino murió, que era mi abuelo materno, murió increíble de diciembre, y mi tía, un beso, te amo, tía. Ella también es mi maestra, yo aprendí mucho de ella y ella evidentemente tiene tía temprano. Bueno, y luego tenemos el heredero universal, que es una persona que has conocido en vida, porque tú puedes ser maestro de una persona pero que no la hayas conocido, pues has ser padre maestría con tu abuelo, con tu bisabuelo, claro, pero no le has conocido, y ahí puedes estar niña maestra. Esos programas te los deja, pero sí que es verdad que los vas a solucionar sin ningún problema. Porque hablaba de lo que había leído yo, que el heredero, o que el que te deja, el heredero universal, es muy amado por esa persona, ¿no? Claro, a ver, porque el heredero universal es alguien que has conocido en vida y que se muere en tu día de cumpleaños, un poquito antes, un poquito después, o en el mismo día. Entonces, eso significa que te deja sus programas conscientes, los buenos, los menos buenos, todo, claro. Sabiendo que vas a solucionarlos perfectamente bien, y además tiene una connotación de que eso te va a decir, eso es como un regalo, ¿vale? De que te quería muchísimo en vida. ¿Por qué? Porque fíjate si hay fechas en el año para morirse, ¿no? Pues es un acontecimiento, claro. Sí, vaya hombre. Entonces, cuando tú piensas que, como dices, se ha muerto en mi cumpleaños, Dios mío, no, es un regalo, verdaderamente es un regalo. Me emocioné. Seguimos. Entonces, bueno, yo he hecho aquí una tablita, no sé si se va a ver bien. ¿Cómo el sonido? ¿Se escucha? Un poco, sí, igualmente después vamos a subir a YouTube, así que ahí se va a escuchar bien. Bueno, pero avisanos entonces. Bueno, tengo aquí una tablita en la que he hecho que... ¿Se ve? Aquí, ahí vale. Bueno, tenemos 1, 2, 3, o sea, se pone en línea, 3 líneas, y tenemos algo que ver con los meses que están en vertical. Claro, expliquemos, esto es enero, febrero, claro, son los meses, enero, febrero hasta diciembre. ¿Con quién tenemos algo que ver? Con las líneas.
¿vale? Pero hay que tener un poquito de cuidado porque si tú naces el 1 de un mes, tienes que mirar el mes anterior también, con lo cual la otra tabla que corresponde al mes anterior también la tienes que mirar. Porque como son 10, 15, claro, tienes que mirar eso cuando se hace el estudio y las personas o nacen a finales de mes o a primeros de mes, hay que mirar mucho más. Yo, por ejemplo, que nací en junio, tengo marzo, septiembre y diciembre. Claro, 6 meses, o sea, tú naciste en marzo, tú estás en línea maestra con el que nació en septiembre, ¿vale? En junio nací, lo mismo. En junio, bueno, en diciembre. En diciembre, en diciembre. Línea Claro, maestra, claro, 6 mi tía y mi abuelo, lo que contaba. claro. Entonces, se hace así porque, bueno, sí, es un poquito como se ve. Porque Sí. como puede ser, tienes, digamos que son las cuatro líneas, ¿por qué? Porque tú eres doble del que nació, o sea, línea maestra, concepción y concepción, o sea, por parte de uno o de otro, pues son 9 meses. Entonces, tienes algo que ver con cada uno, aparte de que te llames como alguien. Si me llamo igual que mi mamá, como me llamo igual que mi mamá, pues soy doble. También puede ser doble cuando te pareces muchísimo a un familiar. O sea, te dices, es que es igual que tu abuelo, o sea, es que soy igual que mi abuelo, me dicen que soy y no lo he conocido. Claro. También es doble, Claro. parecido por genética. O sea, por profesión, por nacimiento. No, por profesión no. Por profesión no, pensé que doble por profesión. No, la profesión, digamos, repara. Repara. Claro, no todas, pero sí, repara. Claro. Entonces, por ejemplo, ser enfermera, fisioterapeuta y tal, pues reparan lo que es el tema de abandono, por ejemplo. Claro. Había leído algo de los arquitectos, que era reconstruir la casa. Claro, si ha habido, por ejemplo, ruina familiar y le han quitado la casa, pues a lo mejor otro se hace arquitecto para construir casas, porque es una reparación. O sea, una reparación, claro. Nosotros abogados para justicia. Claro, justicia, claro, porque ha habido alguna injusticia grande en la familia de que no los sea, ancestros, que no sea, claro. Entonces, bueno. Increíble. Pues no sé, ¿alguna preguntita que se hace? Yo tengo tantos chicos, ¿alguna pregunta? A ver si hay alguna pregunta. Es que me parece que fue el ruido. Sí. No, preguntas no tengo. No. Yo acá, bueno, igualmente el tema del audio que, bueno, que después subiremos a YouTube vale, pues y ya podrán preguntar tranquilamente. Vale, eso quería comentarles que si quieren hacer alguna pregunta nos envíen, Sí. bueno, entre amigos que manden las preguntas que tienen. Ahora vamos a dar el teléfono de Beatriz para también si se quieren comunicar con ella por WhatsApp, para, bueno, ella poder... Sí, pues sí, hombre, si es a ver, yo alguna pregunta que tengas sí que la voy a contestar por WhatsApp, cualquier duda que haya y tal, y luego, bueno, si hay algo un poquito más extenso, pues ya me comunicaré más detenidamente. Claro, más detenidamente, claro, porque tampoco puede claro, yo... Dice, hay una pregunta de Gabriela, dice si significa algo nacer a los 6 meses. Sí, que tenías prisa. Algo le pasó a mamá, que ella tenía prisa por nacer. Habría que preguntar a su madre qué es lo que estaba viviendo para que ella no quisiera estar en el vientre de mamá. Claro, como se sintió insegura en el vientre porque hubo un shock que dijo acá, algo pasó, estoy en peligro, sí, en peligro, tengo que ya. irme de aquí. Mi casa está, o sea, aquí corro peligro, tengo que salir. Entonces hay que preguntar ahí la persona que estaba embarazada qué es lo que vivió, qué es lo que pasó para que el bebé naciera antes. Que es lo que yo contaba antes con mi nieto que nació por ese problema. ¿Los temas, otra más? ¿Alguna pregunta? Más. Sí. Bueno, Manuela dice cómo podemos solucionar, seguramente lo que estaban hablando ahí con el tema de las tablas. Sí. Bueno, ya lo explicaron. Pero... Sí, bueno, es simplemente mirar con quién está relacionado de tu árbol, claro, con las fechas de nacimiento y de función, hay que mirarlo. Y bueno, ahí hay que ir calculando, o sea... Claro. Pero bueno, simplemente que se sepa que todo lo que está en la columna tiene algo que ver, o sea, estáis en algún tipo de relación, ¿no? Soy en línea maestra o dobles o algo. O sea, claro, y por ejemplo, si uno nace el 2 de octubre, ese 2 de octubre puede haber sido 25 de septiembre, un poquito más. Entonces, el que nació el 2 de octubre... A ver, cuando hay primero de mes y final de mes hay que mirar la tabla anterior o la tabla posterior. Claro. Entonces también esa columna es importante. El que nació el 28 de octubre tiene que mirar noviembre también. Claro.
Ujú. Y si naciste a primeros de agosto, tienes que mirar julio también, claro, para claro. que, porque también tiene relación. O sea que lo ideal es nacer a mitad de mes. Sí, es lo Entonces tenés una... es lo mejor. Ahí le pegué. Sí. Otra Ahí, cosa, sí. Marcelo pregunta, siempre tiene problemas de cuello y tiroiditis. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué podría tener eso que ver? Puede tener alguna carga. Los hombros siempre tienen que ver con las cargas, que a lo mejor no tiene nada que ver con el transgeneracional y tiene que ver con las cargas que él se está poniendo en su vida. Porque claro, cuando nos duele esta zona de aquí es porque tenemos cargas. Que no son nuestras de la mayoría. Que no son nuestras o sí, que nos las ponemos nosotros también. Por Claro. ejemplo, pues responsabilidades que no nos corresponden también nos cargamos con ellas. Claro. Pues ahí puede haber, pero claro, habría que mirar. Es que yo digo algo general Claro. porque... Claro, pero... Otra, Sí. ¿para dobles es lo mismo las fechas de nacimiento como las de fallecimiento? Claro. Fecha de nacimiento, fecha de defunción, fecha de concepción y nombres. Y que te parezcas mucho físicamente a una persona. O sea, vamos a hacerlo práctico. Yo nací en junio, me concibieron en septiembre. Tengo que buscar a alguien de mi árbol. Si alguien de mi árbol nació en septiembre, soy doble también Claro, de eso, que claro. Yo, por ejemplo, no tengo a nadie, pero Claro. siempre arriba, ¿no? Sí, sí. Porque es Vertical. concepción. Claro, Cuando es concebido también o sea, tienes algo que ver claro, con la otra claro, persona. claro. No tengo más preguntas, ¿eh? Sí, El tema de los mellizos, Es igual. O sea, dobles. doble. Sí. A ver. Dobles yacientes también. Porque, a ver, te dice gemelo, pero porque son gemelos, digamos, que nacen el mismo día, entonces sí. el mellizo se supone que nace también en el mismo día, Claro, entonces claro. no se hacen dobles mellizos, sino dobles gemelos, pero es lo mismo. Un mellizo que O sea que, pero los mellizos tienen como, es como para ayudarse y alivianar la carga, porque es como lo que yo tengo que resolver sola de mi doble, si Claro. tengo un hermano es más fácil. Claro, pero cada uno a lo mejor trae una carga diferente. No, Ah, no ya se está. reparten las cargas. Eso. Normalmente más que las cargas de los programas, ¿no? Los programas, sí. Son programas. Sí, Bueno, sí. otro. El cáncer que padeció una madre que posteriormente fallece, ¿qué efecto puede tener no solo física sino emocionalmente a un hijo? A ver, el cáncer, aunque se dice que es hereditario, las enfermedades se heredan el 2% a nivel genético nada más. El resto es información. La información del cáncer, o sea, el cáncer tiene mucho que ver con con el nivel de estrés. Depende de qué tipo de cáncer podemos ir viendo, pero es que esto es muy personal. Yo no sé lo que vivió esta persona, no puedo decir aquí analizar. O sea, el cáncer, el proceso del cáncer es cuando estás en nivel de estrés, simpaticotonía, estás aquí arriba, es cuando tú vives un conflicto muy potente. En el momento en el que tú sufres ese impacto emocional, que son segundos, alguien te dice algo, y te quedas impactada, eso rápidamente hace un impacto a nivel cerebral y se genera una biodiana en el órgano específico que va a empezar a dañar, ¿vale? Dependiendo del tiempo en el que estés en ese conflicto, se va a generar la enfermedad o el síntoma. Depende, si tú tienes un bioshock y Depende de dónde toca, el nivel cerebral es el órgano afectado. Te toca y el tiempo que estás en el estrés. O sea, no solamente es el impacto, porque puedes hacer así, puedes tener a lo mejor, pues, yo qué sé, y volver. un conflicto, yo qué sé, o te da o te tropiezas, te caes y te rompes una pierna. Sí. Vale, pero cuando es una enfermedad es porque digamos, esa dolencia, ese estrés, lo continúas en tiempo. ¿Vale? Claro, se prolonga. Entonces, claro, por ejemplo, me entero de una muerte inesperada. Claro, y estás Eso mucho tiempo en ese proceso de estrés, entonces ya estás ahí generando un estrés. Claro. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que estás en el periodo de estrés es cuando las células están comiendo tejido. Es el momento en el que comen tejido, o sea, están dañando el tejido a nivel celular. ¿Y qué ocurre? Que cuando de repente ya te relajas y ya, bueno, pues bajas a la vagotonía, que igual que subes, bajas a vagotonía, empiezan los síntomas y aparece a lo mejor un bulto. ¿Por qué? Porque cuando aparece el bulto, justo cuando está mal, cuando mucha gente dice, uy, ahora que estoy bien, de repente me he puesto mala, claro, está reparando.
estás reparando lo que en el estrés has estado dañando. Realmente pasa eso, cuando Claro. pasa el estrés, salen. Claro, ¿qué pasa? Que cuando uno baja a la agotonía, a lo que es relajación, el cerebro da la orden de reparación inmediatamente, o sea, ya te relajas y repara. O sea, El cuerpo cerebro- repara solo. Sí, está solo, o sea, el cuerpo va solo. ¿Qué pasa? Que cuando da la orden de reparación, normalmente cuando hay que reparar una zona, inflama la zona para poder parar, la cubre de agua, igual que cuando te cortas, se te inflama. Sí. Cualquier herida, pues a nivel interno hace lo mismo, se inflama la zona. Y entonces, ¿qué pasa? Que es cuando nos notamos el bulto. ¡Ah! Tengo un bulto. ¿Y qué pasa? Empieza el miedo. Entonces, el miedo paraliza el periodo de reparación. Luego empiezan a hacerte biopsias, que si Te empiezan a quimioterapia, tocar, claro, todo eso para el proceso de reparación. El cerebro no puede contra todo eso. Entonces, si a lo mejor, yo no digo con esto que no te lo hagas, o sea, cada uno es libre de elegir, Claro, por supuesto. pero yo hablo de mi experiencia personal. Yo cuando empecé a estudiar la descodificación biológica estaba en proceso de separación, o sea, empecé a estudiarla y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando ya me separé, o sea, estuve unos meses en proceso, bueno, más que unos meses, muchos meses en proceso de estrés, muchos meses en proceso de estrés. ¿Qué pasa? Que cuando la persona ya se fue de casa, Sí, entonces es como que sí. estaba Te mal aliviaste. emocionalmente, No, pero sí que es verdad que Claro, como que un te alivio, relajas, sí, claro. es un alivio, ya estás descansado, ya no estás en alerta, ya estás más relajado. Pues a los meses de estar así, pues yo me noté un bulto en la mama, claro. Pero yo no decidí ir al médico, a pesar de que yo empecé todo yo trabajo en hospitales y todo, ¿no? Pero yo dejé todo esto porque me parecía que lo mío era la parte más natural. Y trabajar el completo, lo que es a la persona como el nivel integral. Holístico. Holístico, sí, no solamente por trozos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me traté con una persona que me haciendo la bio, porque yo quería experimentar en mí mi proceso De reparación. de cómo yo podía gestionar este conflicto sin medicina contemporánea, no, Claro, medicina alopática, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en ese momento estaba emocionalmente muy baja, claro. Entonces dije, bueno, si tengo que salir de aquí, voy a probar esto, así lo experimento y sé cómo funciona esto. Claro. Entonces, al final, para dar con mi Bioshock, tardé meses. Porque claro, era un momento específico en el tiempo en el que yo, claro, luego ya lo recuerdo, ya no me duele, lógicamente, ya lo he trabajado y ya lo he solucionado, pero sí que en ese momento era muy doloroso. Era tan doloroso que mi inconsciente lo tapó para no sufrir. ¿Qué pasa? Que luego pues aparecen otros síntomas, ¿no? Para que estés pendiente de... Y tardé meses en encontrarlo, pero al final, cuando lo encuentras, es como que es el clic que desconecta. Porque yo cuando me di cuenta realmente, cuando tomé conciencia de que realmente lo que había pasado en ese momento y lo que trajo a mi persona a nivel de valoración personal, es que era como se me derrumbó el mundo en muchos campos con simplemente unas palabras que escuché. Tu inconsciente graba todo, graba lo que hueles en ese momento, lo que tocas, lo que ves. O sea, tú no eres consciente, pero tu inconsciente lo graba absolutamente todo. Y luego te lo hace olvidar para que no estés en el sufrimiento. Claro. Pero luego ya en el momento en el que, claro, desconectas la clavija del dolor y eres consciente de lo que ha pasado, lo integras. Claro, empiezas a sanar, y porque empiezas el a síntoma de la recuperarte, enfermedad claro. aparece para tapar ese gran dolor, porque para que yo me ocupe de esa enfermedad, pero la enfermedad fue por una separación, entonces, claro, no fue una separación, es que mi conflicto no fue exactamente la separación, fue un momento específico, que él te dijo, meses antes, de algo que él me dijo, que ahí impactó, ese fue el impacto que tuve yo en el órgano específico. Y claro, yo viví la desprotección del macho. Como todo es biológico, o sea, me refiero, el inconsciente trabaja con la parte inconsciente siempre, o sea, digo, biológica. Siempre va a tratar de buscar la mejor solución para que tú no sufras. Entonces, el inconsciente
trabaja con lo arcaico de cuando estábamos en las cuevas. Supervivencia, que el hombre iba a cazar, la mujer se quedaba en las cuevas cuidando a los niños. ¿Qué pasa? Que el hombre, cuando se acercaba a algún depredador, protegía a la hembra y a sus hijos. Si era diestro, él luchaba con la mano derecha para proteger y protegía con la mano izquierda. La mano izquierda que está en la mama derecha de la mujer. Entonces, ahí, cuando tú sientes la desprotección del macho, cuando no te mira, cuando ya tú te sientes desprotegida y sale un entonces, tumor o algo en la a ver, no siempre, estamos hablando en mi caso, sí, en mi caso era la violencia que yo tuve. Entonces, claro, ¿cómo lo viviste? Claro, como lo viví, claro. la protección total, Protección. Era como que no tenía a la persona, o sea, no me defendía, no estaba ahí. Pero, a ver, estamos todo hablando inconsciente, inconsciente, o sea, yo no lo percibí así, pero sí que es verdad que inconsciente era eso. Claro. Entonces, claro, la mama derecha fue afectada. Normalmente la mama derecha trabaja con los colaterales, o sea, hermanos, pareja, trabajo, compañeros, amigos. Y la parte izquierda rige lo que es la parte vertical, que es padres, hijos, mascotas, porque tengo el caso de una amiga que se le murió un gatito y generó un cáncer de mama en la mama izquierda. Claro, Curioso, claro, es que es como un hijo, o sea, tú quieres a una mascota, la quieres como un hijo, entonces es una pérdida real de un hijo. Entonces, digamos, los órganos reproductores son los que sufren en este caso. Claro, increíble. ¿Alguna más? Sí, tengo varias. Vale. Yo quiero preguntar, dice Lorena, mi nieto nació sin oxígeno. ¿Ha habido ahogamientos en su familia? Bueno, queda ahí para luego... Es que claro, habría que mirar. Es que hay cuando un niño nace, nada es suyo. Hay que mirar lo que hay atrás. O sea, no ha tenido tiempo para programar nada ni para tener ningún conflicto. Entonces, hasta los 7 años el niño no genera conflictos, porque depende hasta los 3 años totalmente de la madre, de su campo emocional. Todo lo que vive la madre lo va a somatizar el niño. Y luego de los 3 a los 7 años ya entra el padre en juego. Y luego ya sus emociones ya sí que van generando sus dolencias a partir de los 7 años. Su programa. Claro, bueno, a ver, 7, estamos hablando un poquito, sí, más o menos. Nunca es exacto, ¿vale? Pero sí que más o menos se trabaja así. Otra pregunta. Yoli, ¿artistas y bailarines en la familia? ¿Qué tiene...? Esa es la pregunta. Artistas, sí. Pues a ver, el campo del arte, pues hombre, no hay ningún... Depende, ¿cobran o no cobran? Es que claro, tú puedes ser bailarina y no cobrar porque estás reparando, o si eres bailarina... Cuando cobras poco porque estás reparando. Cuando sí, es verdad, o no cobras, claro, estás reparando, porque si no, sí cobrarías, porque es tu profesión. Increíble. Pero cuando no cobras o... Es que realmente lo hace con vocación, claro. A lo mejor repara de otra manera, pero la profesión como reparadora es... Si no cobras o no te atreves a cobrar, es como que lo ves mal. ¿Por qué? Porque estás reparando una historia. Claro, increíble, sí. Quinza, quisiera saber de enfermedades de alergias y asma, ¿a qué se deben? Bueno, las alergias se programan, o sea, las alergias, cuando tú detectas una alergia, cuando ya, digamos, está en tu cuerpo físico, es porque ya se ha detonado un programa que tienes anterior. Entonces, voy a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínate, yo tengo 14 años, 15 años y estoy con mi noviete, pues meditando, entonces yo me gusta mucho y voy a decirle que si quiere salir conmigo. Entonces estamos comiendo, por ejemplo, fresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos comiendo fresas. Sí. Y entonces, cuando yo voy a decirle algo, él me dice que lo deja, que no quiere estar conmigo, que tiene otra novia. Entonces a mí eso me genera pues una ansiedad y tal. Y claro, yo estoy comiendo fresas, por ejemplo, el inconsciente graba esa situación tal cual. Que la fresa te hizo daño. No, o a lo mejor es lo que bebes, o sea, no sé. Yo estoy hablando de la fresa en este momento, ¿vale? Bueno, pues ahí se queda programada tu alergia, que puede o no salir en el futuro, pero si por ejemplo tú en el futuro, a los 5 años, a los 10, a los 20,
vives otra situación similar, con las mismas características, estás comiendo fresa y te ocurre algo específicamente igual o similar, pero entonces ahí ya el inconsciente dice, alerta, esto es malo para ti. Entonces te genera una alergia para que no comas fresas porque eso te hace daño. Pero tiene un programa anterior. La alergia siempre tiene un programa anterior. No es que tengas un conflicto y entonces ya tengas alergia. No, tienes un programa anterior. Es como un RAID, cuando activas el programa entonces generas la alergia. Lo que hay que ver es qué ocurrió aquí, el programante, claro. el programante que generó la alergia. Bueno, pero hay Siempre. alergias que la de la fresa que dijiste la generó uno, ahora otra cosa es nacer con una alergia. Entonces no es tuyo. Claro, Eso si es. naces con Claro, una alergia si es porque es de naces, mamá o de papá. Claro, tienes que ver qué es lo que pasó atrás. Claro. Porque mira, yo tengo un caso, es que me voy acordando de cosas. Una mujer su hija tenía alergia a las castañas. Ajá. Bueno, pues nada, estuvimos mirando y tal. Claro, como la niña era, no sé si tenía 6 o 7 años, era pequeñita, yo trataba a la madre. Entonces, claro, ella dice que, hombre, no sabe si nació así, pero como en tan temprana edad, seguro que no era suyo, porque los niños hasta los 7 años no empiezan a generar conflictos. ¿Qué pasó? Que ella, cuando estaba embarazada, iba a trabajar y en el camino que iba del trabajo desde su casa al trabajo había muchas castañas en el suelo y ella iba siempre con el miedo de caerse y que se pudiera dañar el bebé. Ese miedo generó en que la niña era alérgica a las castañas. Claro. Era eso, o sea, era el miedo que ella, y claro, el bebé percibía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ya naces con esa condición. Claro, claro. Las alergias son dañinas, no. Entonces, alergia, ¿para qué? Para protegerte de que no las comas porque te pueden matar. Es curioso. Increíble, sí. Sí. Marcelo, ¿cómo lo resuelvo si tengo muy poca información de mi árbol genealógico? Claro, ahí tendríamos que llevar a la persona al inconsciente, porque en el inconsciente está toda la información, pero habría que hacer un protocolo y habría que enviar varias cosas. O sea, aquí ahora mismo no te puedo decir porque, claro, habría que ver la persona y a ver cómo... Enzo. Pero se puede hacer con... Yo a veces trabajo con digamos, muñequitos de cosas que compran los chinos, entonces la persona elige, entonces siempre eliges algo que tiene que ver con algo y llegas a ese algo, entonces ahí desconectas. O sea, hay muchos protocolos para trabajar. Claro. Bueno. Eso, 2 hermanas que nacen en el mismo día, distintos años, incluso misma hora de nacimiento, 8 años de diferencia entre ellas. Claro, el mismo día, gemelos, mismo mes. ¿Son dobles? Sí, dobles gemelos, sí. Mariana, para sanar procesos largos de estrés. Por relajarte. No, hombre, no. A ver, habría que ver qué tipo de estrés está llevando. Entonces, es que eso hay que mirarlo. Son casos concretos, claro, son casos a ver, el puntuales. estrés no, o sea, el estrés es el primer conflicto para generar cualquier tipo de enfermedad, síntomas. O sea, lo que hay que hacer es relajarse, buscarse alguna técnica de relajación, aunque sea un par de veces al día, para bajar ese nivel de estrés. Pero bueno, habría que ver. Una cosa, una pregunta, 2 preguntas. Ayer que me escribió mucha gente, que quiero agradecer eso también, me ha escrito muchísima gente anoche, el tema de una depresión y del suicidio, porque hay muchas familias que tienen gente depresiva arriba y que vuelven a repetir, ¿no? Sí. Y hay gente que se ha suicidado. Sí, bueno, el suicidio tiene varias connotaciones. Te puedes suicidar porque estás llevando una vida que no te gusta y decides irte. Pero también no es tuyo, o sea, normalmente viene de arriba. Yo tuve un caso de un chico muy joven, que ha sido para mí es el más impactante porque fue el que se solucionó en minutos. Sí, realmente fue muy rápido. Él venía porque resulta que él viajaba, bueno, tenía trabajo, tenía su novia, tenía, bueno, su vida más o menos bien. Como él me decía, es que yo no tengo problema, yo estoy bien. Pero solamente cuando me acerco a un sitio donde hay una pendiente o incluso un balcón, que en un es que da igual, primer piso, una escalera, o sea, lo que siento es un impulso de quererme tirar, pero es un impulso que no lo puedo controlar, o sea, me da miedo que un día me descuide y me tire, porque no lo puedo controlar. Entonces dije yo, esto no es tuyo, o sea, evidentemente este impulso tan fuerte no tiene ningún problema que lo respalde, con lo cual
digo, bueno, pues tráeme fechas el próximo día y de hecho también pregúntale a tu madre si ha habido algún suicidio en la familia. Bueno, pues nada, de la segunda consulta viene, me trae los árboles, yo le miro un poquito así, a ver, y él, claro, de las fechas que me trajo solamente era doble de su abuelo materno. Y entonces digo, ¿y tu madre te ha dicho algo? Y dice, no, me ha dicho que no ha habido ningún suicidio y tal. Y dije, uff, esto me suena que... ¡Qué mentira! A ver, mentiras no, ocultamos, se oculta la información. O sea, no mientes porque quieres mentir, se oculta información que puede dañar o que no se puede entender. Claro, más los padres. Se ocultan muchas cosas, antes no se decía, ahora mismo hay mucha más información de todo. Te da lo mismo que la gente sepa lo que ha pasado, porque bueno, es tu vida y es una información. Antes se ocultaba todo, claro. Incestos, abandonos, violaciones, eso se ocultaba todo. ¿Qué pasa? Que yo le dije, llama a tu madre desde aquí y le vas a hacer una pregunta. Le dije, mira, le vas a preguntar, mamá, me dice Beatriz que cómo se suicidó el abuelo. Entonces yo dije, la pregunta directa para que no le dé tiempo a pensar. Entonces él le llamó, evidentemente, mamá, que estoy aquí con Beatriz y me está preguntando que cómo se suicidó el abuelo. Y su contestación inmediata fue, ¿y ella cómo lo sabe? Claro, ahí ya dijimos, ya está, claro. Luego ya hablé con su madre y bueno, pues, su padre se había tirado de un tercer piso y se había matado. Y a él eso repara y a él no le pasa más. Claro, nosotros hicimos el duelo, él se encontró con su abuelo, digamos que simplemente generas un cordón que te une con tu abuelo y lo cortas. Entonces le devuelves los programas con todo el amor del mundo. Aquí se hace todo con todo el respeto y todo el amor, porque, a ver, digamos que los programas no te los sueltan porque sí, o sea, te los sueltan con todo el amor para que se solucionen. Entonces nosotros lo devolvemos a su origen, que en este caso era su abuelo, con todo el amor del mundo, esto es tuyo, no es mío, y ahí ya se corta. Y de hecho él se subió a la silla para experimentar la sensación que tenía y estaba súper contento porque se le fue. O sea, hizo ese automatismo de lo que había clic y ya está. Otra de las preguntas que me hicieron ayer, lo que tengo aquí apuntado, las infidelidades. No me dicen, pero entiendo como, ¿se hereda el ser infiel? A ver qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con los abuelos? No, porque hay mucha gente, yo conozco gente, tanto hombres como mujeres, que me han dicho, no lo puedo evitar. Claro, pero porque es un programa, el programa no se puede evitar, o sea, es que sí. Es como le pasaba a este chico, claro, no lo puedes evitar, o sea, puedes controlarlo y tal, pero al final terminas, y él tenía miedo de que al final pudiera terminar haciéndolo. Claro. Entonces es un programa que sabemos, entonces hay que mirar infidelidades en el árbol, si ha habido violaciones, si ha habido muchas cosas. Pero el tema está claro, hacerlo consciente, ¿no? Cuando uno entiende que esto viene de otro, que por eso no lo puedo evitar. Claro, pero hay que ver, es que aquí hay que analizar un poquito el árbol, no podemos saber qué... No, por supuesto, caso concreto. También si no hay fecha, si no sabemos tal, pues se le lleva a la persona al inconsciente y yo voy preguntando, voy un poco como rascando ahí, que es lo que entonces la persona trae la información, porque sí que es verdad que cuando estás en la parte inconsciente, tu inconsciente como tiene toda la información la va sacando. Entonces, ¿y quién es? Pues sabe tú, mi abuelo. Entonces ahí ya se va saliendo la información. Más preguntas. Sí. Después de un gran estrés, Manuela, después de un gran estrés me surgen 3 enfermedades degenerativas. ¿Cómo puedo solucionarlo si las medicinas homeopática, alopática, con imanes y con limpieza electromagnética no se consideran que se sanará? Pues a ver, es como todo. ¿Qué tipo de enfermedad? Es que claro, cada enfermedad tiene un programa, o sea, tiene un conflicto asociado. Tendríamos que ver que eso es muy genérico, claro, y más con enfermedades. Ahí hay que mirar lo que ocurre. Pero bueno, como luego voy a dar el teléfono, pues si eso que me consulte, me diga exactamente qué es y yo le puedo decir un poquito a rasgos un poquito generales qué puede haber por ahí. Entonces que ya investigue luego ya justo la pregunta siguiente dice si vos haces estudios personalizados online. Sí, yo hago el estudio transgeneracional y luego hago por Skype o por WhatsApp, depende de la zona, sí que hacemos el duelo, o sea, yo los duelos los hago también, porque bueno, la persona, yo le voy guiando, igual que se relaja, yo le voy guiando y hacemos el trabajo, igual que
Tengo otra. Bueno, acá Marcelo dice litiasis vesicular, supongo que... Es que, no sé. claro, bueno, vesícula Yo tiene lo mucho que ver pongo- con tema de algún proceso de rabia que ha vivido, entonces hay que mirar a ver conflictos. Es que claro, yo puedo dar un toque de algo, pero habría que mirar. Otra pregunta que tengo de ayer, perdón, escasez económica. Bueno, ha habido ruinas por ejemplo, un abuelo tenía mucho dinero y se ha arruinado y tú eres su doble y no consigues avanzar en eso. Claro. O ha sido muy rico y O sea, que todas las personas que y tienen... era una persona a lo mejor que no os miraba por nadie y tal, y tú vienes a reparar siendo pobre para mirar al otro que está mal. Claro, pero eso se puede reparar, Claro, todos, o sea, se trabaja y ya dejas de ser... son programas Tener que inconscientes, hacer, claro. sí, pero eso conlleva un trabajo de aceptación sobre y de todo conciencia, saber claro. qué es lo que ha pasado en el árbol Claro. y después poderlo analizar Claro. y trabajar. Claro. Bueno, quería saber... ¿Quién es? María Flor. Quería saber el significado del sonambulismo. Pues eso tiene mucho que ver con yacientes. Es un síntoma de ser yaciente de alguien. Un síntoma, puede ser otra cosa. Pero ser sonámbulo es uno de las formas, igual que te digo que son personas que duermen así, también el sonambulismo tiene que ver con alguna persona que ha fallecido antes que tú y que eres doble de ella. Bien. Marcelo, de nuevo, ¿qué relación tiene todo esto con el déjà vu? Es que déjà vu no tiene nada que ver. Aquí se está trabajando el árbol, o sea, los programas que traemos inconscientes de nuestros antepasados. Déjà vu puede ser algo que tú tengas, que tengas visiones y que puedas avanzar cosas antes de que ocurran, pero eso es no sé, eso es algo tuyo. Bueno, acá Liliana me pregunta si se le puede consultar por privado y cómo, repetirle que... Sí, ahora lo que haré es daré mi WhatsApp y bueno, me mandáis un mensajito y yo pues con tranquilidad iré respondiendo. Claro. A ver, otra, Fabio, el vértigo, la sensación de pánico, por ejemplo, a la altura, ¿es un reflejo de qué? ¿Inseguridad? ¿Alguna terapia recomienda? A ver, lo acabo de explicar un poquito el vértigo que esta persona tenía. Claro, habría que ver si él tiene impulso suicida o no, entonces habría que ver. Ardor, calor en la cara, López Rossi pregunta. En la Lado cara, izquierdo. vergüenza de algo que has visto o que no te ha gustado ver, o sea, es que tiene las dos. Claro. Sí. Puede ser algo que, o también puede ser de un familiar que ha estado avergonzado, Sí. entonces tú, digamos, por tu rostro, el rostro es lo que muestras al mundo, entonces tiene que ver con la Increíble, vergüenza, claro. Sí. Qué increíble. Fabiana pregunta, tengo menos plaquetas de lo normal, ¿por qué se da? Bueno, temas de sangre tiene que ver con algo familiar, tiene que haber un conflicto familiar, entonces habría que ver qué es lo que cuando lo tiene, qué es lo que ha pasado a nivel familiar. Entonces, bueno, yo tengo el caso, por ejemplo, de mi madre, Sí. todo es un tema, pero sí que es verdad que son casos que hay que ver. Mi madre generó una leucemia linfática cuando falleció mi padre. Mi padre estuvo enfermo durante 2 años en una cama, pues claro, había que hacerle todo. Había que, cuidarle Sí, todo, todo. absolutamente todo. Entonces, mi madre estaba genial, o sea, ella era, el cuidado, el de estar. Y al momento de fallecer, al siguiente le detectaron una leucemia linfática. ¿Qué pasa? Que yo la estoy tratando desde entonces, yo, aparte del transgeneracional, que hicimos trabajo y tal, pero ya sufrió un estrés muy grande durante un montón de tiempo con un familiar que era con su marido. Y ella le quería con locura, además es que estaba mejor cuidado que nadie. O sea, Claro. Entonces eso le llevó a un problema de tema, tenía muy poquito linfocitos, entonces es un tema de familia, algo bastante fuerte que ha vivido, pero tendríamos que saber el qué. Marcelo pregunta, ¿obesidad? La obesidad tiene muchas connotaciones. El primero es protegerte de algo.
o ser alguien que está llevando la carga familiar, por ejemplo, dependiendo de la zona donde esté. Por ejemplo, si es la zona de los hombros es porque tú llevas mucha carga a nivel familiar, por ejemplo, entonces tienes que agrandarte para poder soportar eso. También tiene una connotación sexual, por ejemplo, si has sido violada o abusada, lo que haces es que engordas para que el hombre no te mire. O sea, es que tiene muchas connotaciones. No esa persona, tal vez la persona que viene a reparar, ¿no? No. O sea, pero a lo mejor una persona... No, a ver, es que por eso te digo que hay que mirar. O sea, yo siempre trabajo el árbol primero, porque con el árbol se solucionan muchas cosas que a lo mejor luego no hace falta tratar, pero el ser obeso no tiene por qué venir de antepasados. No, claro, es un concepto contemporáneo. Claro, o sea, tú puedes haber sido delgadita de pequeña y luego engordar. Claro. Y ¿por qué he engordado tanto ahora? Entonces, puedes engordar porque de repente te has cargado con muchas cosas y entonces tienes que poder soportarlo, ser más fuerte. Sí. O, por ejemplo, has tenido de pequeña un abuso, entonces, ¿qué haces? Engordar para que no te miren. O sea, porque el canon que hay a nivel de belleza es el tal, entonces tú engordas para que no te miren. O sea, es una protección, siempre es proteger. O sea, la grasa siempre te protege. Pero claro, habría que, ahí hay varias connotaciones muy profundas, habría que mirar mucho. No tengo más. Vale, genial. No sé si bueno, ahora vamos a, decimos el teléfono o lo ponemos, no sé. Sí, bueno, mi teléfono, si tenéis nota, luego lo podéis ver otra vez, es el más 34 de España, los que estéis fuera, y luego es el 629 128 121. Ahí me podéis contactar, mandar un mensajito y ya pues vemos cómo vamos haciendo las cositas. Y si puedo solucionar algo, pues... ¿Y tu Facebook? Mi Facebook es Beatriz García García. ¿Vale? Bueno, como sale mi cara, pues ya... Claro, otra cosita, quiero dejar ver un poco en claro, resumiendo, hagamos un resumen de resumen, a ver si entendí algo, un resumen de resumen. Si yo soy consciente de que en mi árbol hubo, o sea, por las fechas, si tengo doble, miro la vida que llevaron, miro qué les costaba, qué ocurría, por lo que sufrían, ¿no? Ahí tengo muchísimas posibilidades, muchísimas chances de reparar eso, porque si yo soy el doble es porque yo le dije, no te preocupes abuelo, que lo que no reparaste, yo lo mismo. El otro día le llamé a mi mamá y le dije, mamá, por favor, cuando me llame, quiero reparar todo y no me des mochilas. Mi mamá me dijo, no te preocupes que yo voy a reparar todo. En broma, pero claro, sí, entonces, es verdad que tú aquí puedes reparar muchas cosas. ¿Cómo se repara? Diciendo las cosas, claro. O sea, no callarlas. O sea, hay que decirlo. Si tú has cometido un error no pasa nada, todos nos equivocamos, pero si es algo que puede afectar a tus próximas generaciones, háblalo. Por eso a mí me parece muy importante el tema de abortos, voluntarios o no, o deseados, no pasa nada, eso da igual, que se lo digan a sus hijos, porque sus hijos pueden estar padeciendo muchas enfermedades o formas de ser a lo mejor súper sumisos, ¿no? Llevar porque no están viviendo la vida de ellos. Entonces eso hay que decirlo. Nadie, y acá hay una parte importante, esto se da por la ley del amor universal. ¿Por qué yo le digo a mi abuelo, no te preocupes abuelo? Decirlo de una manera, ¿no? Es simbólico. Abuelo, no te preocupes que lo que no solucionaste lo voy a solucionar yo. Todo se hace eso desde el amor. Incondicional. Y tratar de entender. Mi abuelo no tenía internet, mi abuelo no tenía recursos, YouTube, no tenía recursos para poder entender lo que nosotros entendemos hoy. Hay un montón de lugares y de personas que te están haciendo trabajar la conciencia. Entonces, entendiendo que no puedo juzgarlos, no puedo decirle a mi abuela, ¿por qué hiciste esto? Porque por tu culpa yo estoy viviendo, ¿no? No, es decir, abuela, quédate tranquila, lo voy a reparar, perdonate, porque nosotros vivimos, por un tema religioso, supongo, el tema de la culpa desde muy chiquitos. O sea, rezamos por mi culpa, por mi culpa, lo dije. Nos enseñan la culpabilidad desde muy chiquito, entonces sacarme la culpa yo y sacársela a mis ancestros, hicieron lo que pudieron, no podían más. De hecho, todos hacemos realmente exactamente. Lo que podemos. Yo otros días le decía a una amiga hablando de este tema, claro, yo le decía a una amiga hablando de este tema,
que estábamos preparando la charla y todo, yo le decía a mi amiga, si vos tenés un compañero del colegio de primer grado que no aprende a leer y escribir, no te podés enojar con él, tenés que ayudarlo a que aprenda a leer y escribir. Somos todos alumnos del mismo colegio, no me puedo enojar, ni tengo que pedir perdón, ni que me pidan perdón. Entender que todos hacemos lo que podemos. Ahora, el tema es, lo que yo puse en la publicidad de esto, el error es saber que lo puedo reparar y no hacerlo. Claro. O sea, ahí está el tema. El tema es que yo puedo reparar, pero no nada porque estoy cómodo. Si tú no sabes, si eres consciente, claro, no hay problema porque no lo sabes, pero cuando ya tienes el conocimiento tienes que hacer algo con él, no te lo puedes guardar. O sea, claro, todos los que estuvieron hoy aquí con nosotros tienen que entender de que todo podemos solucionarlo. Sí. Se puede solucionar y estamos evitándole un programa a nuestros hijos. Entonces, si hay cosas secretas, que las cuenten, no pasa nada, abuela, no pasa nada, papá, no pasa nada, mamá. Que pregunten también a los padres si han sido hijos deseados con el sexo que tienen, porque hay muchas personas que son homosexuales por ese y otros que no son homosexuales, no tienen por qué, pero sí que hay mucha homosexualidad por el haber sido queridos de un sexo y ser otro, claro. Porque yo lo vivo en mí, yo siempre pongo el ejemplo en mí, yo siempre como todo. Yo nací mujer, pero mi madre y mi padre querían que yo fuera un hijo, un niño, un varón, porque ya tenía una niña. Claro, yo no soy consciente de eso, pero sí que es verdad que yo sabía con mi mente que me querían, pero yo no lo sentía en mi corazón. Y era muy duro, yo decía, ¿cómo? Es que no siento que me quieren. Y yo no entendía por qué no sentía eso si yo sabía que me querían. Claro, yo lo sabía, claro. Mi lógica estaba porque me trataban bien, porque porque me trataban igual. Porque si viniste al mundo porque te querían. Ya, pero aparte de eso, a mi hija, bueno, me han dado un cariño enorme, pero yo no lo he sentido realmente en mis carnes. ¿Y por qué? Porque yo fui deseada como mujer y como hombre, y como fui mujer, yo necesitaba demostrar a mis padres que me quisieran, o sea, ¿cómo hacía para que me quisieran? Pues yo cuando era pequeña me ponía las camisas de mi padre, claro, para que vestida de hombre me quisieran más. Claro, era algo inconsciente. Claro. Yo trabajaba en multinacionales antes de dedicarme a esto y yo iba con trajes de chaqueta y ponía corbatas. Claro. Y yo decía, me encantaban las corbatas porque simbolizaban algo que lo llevaban los hombres. Y claro, cuando me di cuenta de por qué para qué mi inconsciente me hacía vestir de hombre, me empezaron a gustar los vestidos y las faldas. Claro, cuando tomé conciencia dije, wow, ahora sé por qué me vestía de hombre, ahora sé por qué usaba corbatas, ahora sé todo eso. Yo siempre he sido muy femenina, sí. Dentro de ser femenina vestía de hombre. Claro. Era porque mi inconsciente me hacía vestir de hombre para que me quisieran. Claro. Y eso es importante también. Cuando te quedas embarazada, cuando vas a tener un hijo, Dios, da igual, disfruta, dale todo el amor del mundo, porque el primer impacto cuando tú sabes que estás embarazada y no quieres, ese impacto cuando dices, estoy embarazada, eso es vital para el bebé, porque ahí ya le estás programando en su inconsciente, no me quieren. Y eso ya lo traes. Es impresionante. Pero bueno, lo bueno que todo esto es lo que decimos, podemos hacerlo consciente y inmediatamente cuando uno se da cuenta que hay algo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué atraigo siempre las mismas personas, amigos? ¿Para qué? Claro. No por qué, porque el por qué siempre te lleva al otro, a salir fuera, no. ¿Para qué mi inconsciente me está haciendo que yo viva esto? ¿Para qué? Para reparar. Claro, algo hay ahí que está haciendo. Y cuando se viven repitiendo las mismas historias de generación en generación no es casual porque estamos acostumbrados a naturalizar las enfermedades hereditarias cuando no lo son. Dijo ella, 2%. Sí, hereditaria. Genética. Claro, genética. El resto son programas. Increíble. Bueno, agradecer. ¿Hay alguna preguntita más? Hay dos más. Sí. Dos rápidas. Artrosis. Bueno, la artrosis, todo lo que tiene que ver con huesos es desvalorización personal, pero profunda, desde tiempo. O sea, la artrosis no nace de hoy para mañana. Es una desvalorización desde años atrás. No te valoras y tus huesos van sufriendo, porque los huesos son la estructura del cuerpo. Y es tu valor personal, es lo que tú sientes que, claro, lo que te mantiene. Entonces,
Y luego cuando es itis, normalmente hay rabia contenida. Todas las enfermedades que terminan en itis llevan una connotación de rabia en su interior. Wow. Y la última, creo que no hay más, bueno, igual las otras ya las respondieron. Cuando sos hija, Aldana, cuando sos hija de padres muy adultos, ¿repercute algo de la vida propia? Porque yo reniego de eso. Depende cómo tú lo vivas. O sea, ahí sí que Ella reniega. Claro, si reniegas, claro, ahí tienes un conflicto, no aceptación. Entonces habría que trabajar la aceptación. El agradecimiento que te han Claro, traído estás la vida. en la vida, claro, lógicamente. estás aquí gracias a ellos Claro. y la edad no pasa nada. Claro, sí. El inconsciente no tiene edad, No. eso también. El inconsciente no hay tiempo, es el aquí y ahora, el presente todo el tiempo. Sí, siempre vivimos en el presente. presente. El inconsciente está aquí, por eso digo que cuando quieres solucionar algo da igual, el inconsciente no distingue si es real o imaginario, porque vive en el momento presente. Tú le puedes decir que estás en el año tal y le da igual, porque él no distingue. Va a ser en el momento presente, pero tú puedes trabajar algo del pasado en tu presente. Gracias a eso, que no tiene, Sí, claro, no tiene tiempo. Claro. Nosotros somos los que ponemos el Claro, tiempo. claro. Bueno, una más. Diabetes. Bueno, ya lo hemos dicho antes, ya la lo- diabetes es un poquito falta, el sentimiento de falta de dulzura en su vida, y aparte también hay una connotación de casa dividida por dos. Habría que ver, a ver. Cuando hay peleas entre los padres, están separados. Separación, no se hablan los hermanos, o sea, hermanos. digamos que hay una separación de lo que es el núcleo familiar. Entonces, Y tiroides. tiroides tiene que ver con el tiempo. No tengo tiempo para nada, lo vives como un conflicto, me falta tiempo o tengo prisa para... O tengo muchas cosas que hacer y no Sí, tengo no tiempo. tengo Fíjate tiempo, cómo efectivamente. influye el cómo lo vivo. Claro. Bueno, hago menos cosas. Claro, Pero claro, nada. Sí, las tiroides siempre tienen que ver con el tiempo. El tiempo, qué increíble. Cómo gestionas tu tiempo. Bueno, agradecemos a los que estuvieron presentes, a los que nos van a ver en el futuro. Vamos a volver el domingo que viene, después de Dile con qué. Sé con qué, pero tengo que ver cómo lo hago, cómo lo hacemos. Y bueno, agradecemos muchísimo que hayan estado ahí presentes. Le agradecemos a Andrea, te quiero, muchas gracias. Y bueno, nada, muchas gracias, un beso enorme para todos y aquí nos vemos.